Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Usechando. Ando aquí muy feliz y con una entrevista en la cual me quiero sumergir totalmente e invitarlos a que me acompañen porque quizás hoy sea revelador para ustedes. Estamos atravesando momentos determinantes a nivel histórico y también vamos sintiendo como si el planeta estuviera clamando cambios profundos en nuestra estructura de vida, que necesitamos cambiar los modelos que seguimos para alcanzar el éxito y la felicidad, que no necesariamente son los mismos, ¿ok? Hoy me acompaña un profesional que podría comparar con el personaje del monje que vendió su Ferrari. Es un ser humano que comprendió un día que la vida era mucho más profunda y bella que sus logros materiales y se lanzó a una aventura para encontrar su propósito de vida. Hablaremos hoy de cómo lo hizo y en qué parte de su camino se encuentra en este momento. Hoy nos acompaña Juan Pablo Gaviria, motivador, emprendedor, fotógrafo, creativo y, por supuesto, estupendo ser humano. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? María Elena, estoy muy bien, muchas gracias por esa bella introducción, un gusto estar acá contigo, con todas las personas que nos escuchan y pues nada, un placer poder estar acá compartiendo contigo todas estas cosas que me apasionan tanto. Quería guardar esta emoción que tengo de conocerte y de compartir este espacio contigo porque me siento muy conectada porque venimos del mismo medio. Ok, somos comunicadores, hemos estado en televisión, somos productores de televisión, hemos estado frente a proyectos muy importantes y de pronto yo siento como que tú tuviste el coraje que todavía a mí me falta para dar ese paso, que es irme y decir, bueno, voy a encontrar así como que el propósito de vida, o a lo mejor ni siquiera lo dijiste. Cuéntame cómo pasó todo esto para llegar a este momento de vida tan hermoso que tienes y que estás ayudando a tantas personas. Pues es un cuento largo. Sí, cuéntamelo que tenemos tiempo. Eh, pues sí, mira, si compartíamos eso, yo trabajaba en el mundo audiovisual, en el mundo de la televisión, siendo productor y director de televisión. En ese momento, pues trabajando en una empresa que se llama Teleset, que después compró Sony, que eran las empresas más importantes como productoras en Colombia en su momento pues a nivel internacional también. Y pues yo lo que hice fue lo que creo que todos queremos hacer y es querer salir a comernos el mundo, ser los mejores en lo que en nuestra profesión, en lo que estudiamos, en lo que vamos a hacer, querer hacer mucha plata, ¿no? Sí. Y yo salgo muy joven, convencido de que eso es lo que quiero hacer, aunque yo no estaba convencido de que lo que yo quería hacer era televisión, porque cuando yo estaba en el colegio, yo quería ser médico, yo era por otro lado, ¿me entiendes? Yo como que Sí. tenía por allá una cosita que me decía que a mí me gustaba ayudar a las personas y por eso quería estudiar medicina, pero la medicina, por decirlo de alguna forma, no gustó de mí. Es como aquí en Colombia tenemos que hacer un examen de estado, como creo que en todos los países, y hay que sacar un puntaje mínimo para entrar a medicina. Sí. Y yo no saqué ese puntaje mínimo. Haz de cuenta, tocaba sacar 350, yo saqué 330, me quedé corto. Pero se podía hacer una cosa que se llamaba premédico. Era antes de la medicina, uno podía hacer un curso de premedicina, pero eso tocaba estudiar como una bestia. Yo nunca fui buen estudiante. En el colegio Ok. era de esos que siempre me terminaba perdiendo una o dos materias. No era Ajá. buen estudiante, no era necio, Arrastrando, ¿no? Porque no era... arrastrando, como decimos en Exacto, Venezuela, acá, arrastrando esas eso dos te iba a decir. materias con el alma. Ah, sí, eso te iba a decir, acá también se arrastraba. Entonces yo arrastraba una o dos materias siempre. Pero como mi Ok. promedio, porque por el lado deportivo era bueno, me lo subía, podía Ajá. arrastrar las materias. Pero toda la vida perdí español y matemáticas. Toda la vida. Uno crece como con un concepto de no ser buen ser humano, ¿no? Y esto hago un paralelo porque eso es importante en esta travesía de mi vida y en este concepto, porque uno comienza a pensar en el subconsciente que si a mí me regañan porque me tiro las materias, porque no, es porque algo no está bien conmigo. Y Sí. entonces el entorno como que subconsciente, yo recibo esa información de que hay algo que no está bien conmigo. ¿Ves? No soy exitoso, porque pues para un estudiante ser exitoso es sacar buenas notas. Sí, Pues, y claro. eso sigue pasando, ¿no? Que por más que sea ridículo hoy en día lo entendamos, pero sigue pasando. Entonces yo crecí con ese hueco en la parte de mi ser, ¿no? Ujú. De tener una buena autoestima, de tener un valor propio bueno. Y no es que no lo tuviera, pero yo no sabía que el subconsciente estaba ahí, porque eso me iba a llevar después, desde el ego, a hacer otra cantidad de cosas para suplir esa necesidad que yo había tenido antes.
Ujú. Entonces después me voy a estudiar, pues digo, listo, no es medicina, trato de entrar a psicología, en psicología no me aceptan tampoco, más fracasos entre comillas, termino en antropología, porque yo quería Wow. tratar de entender al ser humano, ¿me entiendes? Estuve 3 semestres y yo renuncié porque dije, yo no puedo con este método de estudio, yo no puedo con el tema de aprenderse de memoria los libros, no puedo con esto. No es lo mío aprenderse y después vomitarlos de vuelta en un examen y lo que me califican es si tengo buena memoria, porque para los 6 días ya se me ha olvidado todo lo que me memoricé para el examen. Sí. Y pues me salgo a la universidad, pero pues obviamente en esos momentos mis papás estaban diciendo como, usted está loco, usted está perdido, hasta aquí lo apoyamos. Usted mire a ver qué quiere hacer en Ujú. la vida. Encuentra el Eh, rumbo, mijo. Encuentre el rumbo, mijo, y a ver qué va a hacer, pero nosotros ya no lo podemos apoyar más porque usted aquí de aquí para allá, ¿no? Como que... Ajá. Y me fui y terminé en teatro. Entonces, Wow. claro, me metí a teatro y... Pero era como por explorar, porque un par de amigos míos se habían metido a teatro. Yo como que no sabía realmente qué era lo que estaba haciendo. Pero en el teatro me picó ese bichito que me enamoraría de ese arte que hay detrás de las cámaras, detrás de la escena. ¿No? Me encantaba la parte de dirección, de poner luces, no tanto de pronto estar enfrente de la cámara en ese momento. Y eso me comenzó a picar el bicho por ahí. Y terminé trabajando en televisión sin haber estudiado aquí en Colombia antes, pues por un par de contactos de unas personas conocidas que trabajan en televisión y yo comencé a trabajar un año gratis de asistente de producción porque quería, no sé, aprender, saber si esto sí me gustaría o no me gustaría. Sí. Me Yo también encantó, trabajé gratis, Juan Pablo, pues no te creo preocupes. que así toca. No, La es televisión, que como creo que que es todos empezamos recomendable. regalando el trabajo, ¿no? Yo hoy en día hasta lo recomiendo. En ese momento no se hacía por recomendación, sino porque se Sí, aprovechaban. sí, 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 Pero hoy en correcto. día sí, es como vaya y pruebe a ver si le gusta o no antes de estudiar, porque si no, uno vaya a estudiar, pierde una cantidad de plata para Es después correcto. darse cuenta si es o no es lo de uno. Pero bueno, entonces finalmente terminé estudiando dirección de cine, televisión, radio, teatro en Inglaterra. Y pues eso me encantaba, pero yo tenía una gran necesidad de salir a demostrar al mundo que yo valía. Entonces yo Ujú. quería ser el mejor y lo más rápido posible. Yo quería tener el título de ser el mejor director, el director más joven de Colombia, ¿no? Y claro, a los 23 años pues ya lo había logrado, porque cuando uno tiene esas firmes determinaciones y esas claridades, las cosas se dan. Pero vienes construyendo a una velocidad sin unos buenos cimientos en la parte del ser. Ujú. Entonces, como yo tenía esta gran necesidad de demostrarle al mundo que yo valía, pues mi ego se fue para las nubes, porque además en esa época no existían todavía los realities. En Colombia estamos hablando del año 2000, 2001. Ujú. Y la productora que trajo como el primer reality a Colombia fue Teleset y yo fui el director a los 23 años. Y Wow, eso era una súper responsabilidad pues joven. absurda, muy, muy chiquito, ¿no? Pero pues yo tenía el carácter y todo lo que se necesitaba, porque además que en esa época todavía se creía que para dirigir había que ser muy dictador, ¿no? Sí. Y pues yo lo era. Tenía muchos conocimientos, no le tenía miedo a nada. Lo que me pusieran por delante decía que lo sabía hacer así, no lo supiera hacer y después averiguaba cómo se hacía. Ujú. Eh, y entonces pues muy rápido me gané un muy buen nombre en la industria. Y a los 26 años ya era vicepresidente creativo y de producción de Teleset y tenía pues a cargo todas las producciones que hacíamos y hacíamos más de 6 producciones al año, pues que son televisiones es bastante entre realities Sí, y novelas, concursos y novelas. Y mucho. entonces pues yo me creía el más, ¿no? Porque en ese momento pues no había nadie que supiera más que yo en entretenimiento en Colombia. Y la gente te lo hacía saber y yo me lo creía y yo pues, ¿no? Pero por Sí. dentro, cuando llego a esa cúspide de ganar dinero, de tener, no sé, asistentes personales, viajar en clase ejecutiva, todo el cuento que uno cree que es lo máximo, y no estoy diciendo que no sea lo máximo, obviamente son comodidades, es chévere, pero creer que esa es la felicidad, ¿me entiendes? Es lo que me tocó llegar ahí para darme cuenta que no tenía nada que ver, porque a mí me hacía falta algo siempre, teniendo todo el éxito del mundo, todo el dinero porque no me faltaba, y por dentro algo me faltaba. Y ojo, que es que no es que a mí no me guste narrar historias audiovisuales, a mí no es que no me guste, ¿me entiendes? Lo audiovisual, las cámaras, a mí me encanta. Es decir, tenía una cantidad de cosas que deberían dar para que mi vida fuera perfecta. Y sin embargo, por dentro tenía un hueco muy grande donde todo el tiempo yo decía, algo me falta, algo no me encaja, algo no está bien con todo esto, yo quiero hacer más. Todo el tiempo pensaba
yo quiero hacer más por las personas y este tipo de televisión que estoy haciendo tal vez es todo lo contrario, ¿no? De lo que uno puede hacer para aportarle al mundo, pensaba yo. Y como decimos en Colombia, eso me comenzó a rayar la cabeza, ¿no? Lentamente eso me comienza a rayar la cabeza y a decir yo tengo que cambiar, yo tengo que reinventarme, yo tengo que renunciar. Y duré con ese cuento mucho tiempo, hasta un momento donde ya estaba, como dije, no, mire, tenía un mes de vacaciones acumulado y pedí un mes sabático. Y dije, necesito parar porque esto no va para buen término. Claro, obviamente pare y vaya, tómese el tiempo que quiera. Y me fui a viajar por Colombia en moto, que es una de mis pasiones más grandes, heredada de mi papá, pero me fui, eso era en el año 2008 ya. Y en esa época, pues todavía viajar por Colombia no era nada, no era bien peligroso. Era complicado, mejor dicho. Lo es un poco en los países latinoamericanos, adentrarse en la El belleza de país nuestros profundo. países, que son tan hermosos que uno quiere conocerlos, no obstante no tenemos toda esa seguridad que de pronto se necesita para hacer el turismo nacional, que es algo tan importante porque te llena de verdad, verdad. Cuando tú conoces tu tierra, de alguna manera conectas inmediatamente con tu herencia nacional, ¿no? Con tu herencia, no sé, espiritual, lo que te hace, lo que Es, te lleva, ¿no? Eso que estás diciendo es, y gracias por decirlo, es una de las razones más profundas por la que yo lo quería hacer. Yo quería realmente entender por qué soy colombiano, por qué soy como soy, ¿me entiendes? Pero desde lo más profundo. ¿Cómo son nuestros indígenas? ¿Me entiendes? En el sur, por ejemplo, que a veces uno los ve en las noticias y lo único que uno sabe de ellos es que bajan y paran en la carretera para protestar. Pero ¿quiénes son? ¿Cómo son? Y los guerrilleros, pues sí, todos son, según las noticias, malos, pero son seres humanos también. ¿Qué será lo que los mueve por dentro? Y los paramilitares y todo. Yo tenía eso en la cabeza pero obviamente decirlo a viva voz, todo el mundo, usted está loco, se va a ir a viajar en moto por Colombia, a conocer la Colombia profunda, o sea, ¿qué es lo que está buscando si no se le ha perdido nada? Y se Sí, me ha usted lo perdido tiene todo. todo aquí en la ciudad, quede quieto. Claro, claro, pero pues esa era la búsqueda, porque sí lo tenía Sí. perdida todo, porque lo más importante que era mi ser, lo profundo mío, estaba por allá perdido. Y sentía que necesitaba hacerlo y yo siempre he seguido un poco mi intuición y dije, lo tengo que hacer. Y solamente una persona hizo el viaje conmigo. Y nos fuimos solamente dos personas a hacer toda esa vuelta por toda Colombia y no por la carretera pavimentada, ¿no? Pues por la Colombia profunda de verdad y ahí pues conocimos unas cosas que me cambiaron para siempre. O sea, que a nivel muy profundo entender realmente, por ejemplo, algo que puede ser tan simple y tan complejo como la felicidad del ser humano, en qué se basa, ¿no? Al darme cuenta que toda la gente con la que me cruzaba tenía, entre comillas, menos que yo, menos cosas materiales, ¿no? Sí. Pero todos eran más felices. Y yo decía, pero ¿Cómo veías la felicidad de los otros? ¿En qué en lo momento te más dabas simple, cuenta ellos son felices y yo que tengo todo esto no estoy en el mismo nivel que ellos? como tú mencionabas al comienzo, a mí me encanta la fotografía y es una profesión que también hubiera podido desarrollar, ser fotógrafo. Entonces en el viaje documenté todo el viaje en fotografías. Es más, esa documentación de esos libros se consiguen en ebooks gratuitos en Amazon, para quien quiera chismosearlos. Son como tres volúmenes, de hecho, de todo el viaje por Colombia, narrados muy en primera persona, contando lo que nos estaba pasando y mostrando las fotos. Sí. Pero entonces, para ir a tu pregunta, cada vez que yo le tomaba una foto a alguien, esa persona sonreía, pero cuando yo veía la foto estaba sonriendo desde muy adentro de su alma. No era la sonrisa para la foto, que si a mí me dicen una foto ya, No y es el por dentro al selfie, segundo ya, no era el claro, selfie. no es el selfie para la red social, ¿no? Que en ese Ajá, momento ni siquiera existía Instagram, para que nos hagamos un paralelo. ajá, correcto. Ellos sonreían y seguían sonriendo, pero pues vivían en pobreza o pobreza extrema. ¿Qué está Ujú. pasando al interior de esas personas? ¿Por qué ellos pueden ser así y yo que lo tengo todo no puedo ser así? ¿Qué me hace falta a mí? Y ahí es cuando comencé a entender lentamente los conceptos de abundancia y de escasez, que no los tenía claros en ese momento. Y entendí por qué en ese momento, por ejemplo, se calificaba que Colombia era uno de los países más felices del mundo y nadie en la ciudad lo puede entender. Y es que resulta que en la Colombia rural, en la Colombia profunda, y esto aplica para toda Latinoamérica y para muchos, muchos países del mundo, no se necesita más de lo que tienen. Ujú. O no necesitan más de lo que tienen.
nosotros tenemos todo y seguimos buscando más. Eso se llama escasez. Todo lo contrario. Entonces, cuando uno ya tiene, pero está buscando más y más y más y más y más, pues entonces siempre va a hacerle falta algo. Cuando tú no tienes nada y no buscas más, lo tienes todo. Nada desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, ahí ya comenzó a cambiar mi percepción sobre esas realidades o esas verdades con las que yo había vivido. Pues digo verdades entre comillas, pues porque eran verdades para mí, pero claramente no eran verdades absolutas. Y ahí también comienzo a entender ese concepto de que no hay verdad absoluta. ¿Entiendes? Es totalmente, depende de quién porta la percepción desde la cual está viendo el mundo. Por eso puedes no tener nada, entre comillas, y ser extremadamente feliz. Claro, y hay una riqueza interna que no tiene comparación, que no es ni siquiera alcanzable desde una mente que llamamos desde la civilización, ¿no? De acuerdo, porque nosotros tenemos demasiadas expectativas de lo que creemos que tenemos que ser, ¿no? Y de lo que pensamos que los demás dicen de nosotros. Y esas expectativas nos hacen temerle a todo. Temerle a si doy este paso, porque ¿qué pasa si el de al lado piensa que yo soy bueno o malo? ¿Me entiendes? Entonces comenzamos a temerle a todo. Y estas personas que yo me encontraba, pues claro que tenían problemas, no estamos diciendo que no tengan problemas, y vivían algunos en pobreza extrema, o sea, problemas serios de verdad. No tienes con qué comer hoy, no tienes con qué darle de comer a tus hijos hoy. Eso es un problema de verdad, serio. De sobrevivencia. Y sin embargo, uno se sienta a hablar con ellos, exactamente. Y tienen espacio para una sonrisa. ¿Ves? En cambio, uno aquí dice, no, es que no me salió el negocio, que no sé qué, y se le tiró el mes, la semana, el día, yo no sé. Sí. Todo ese viaje me hizo replantearme muchísimas cosas de cómo estaba viviendo. Y pues especialmente me volví a conectar con las ganas de ayudar, ¿no? Pero me conectó por una cosa que cuento muchísimo, que yo le llamo la historia de la niña en la colombina, que es como en ese trasegar del viaje, un día paramos de viajar, porque pues obviamente empezaba a viajar todos los días en moto, y no sabíamos qué hacer. Estábamos en Tumaco, en el sur, Pacífico Sur de Colombia, y dijimos, ¿por qué no vamos a regalar unas colombinas a unos niños? Hay un pueblito cerquita que queda Tumaco, y conocemos y hacemos eso. Yo, perfecto, vamos. Me fui con mi cámara, tomé muchas fotos, y tomé una foto de una niña de estas que me recibió la colombina y se la comió con una sonrisa impresionante con su colombina. Y yo, la colombina en Colombia, porque pues acabo de caer en cuenta que no todo el mundo tiene que ser una colombina, es una chupeta, ¿no? Como una chupeta, yo te iba a traducir. Sí, es como una chupeta o un bombón, chupeta, un caramelo. Sí, un caramelo, con palillito. Con palito, exactamente. Sus dientes blancos, 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 y su tez, pues obviamente de color oscuro, contrastaba muy bien, pero su sonrisa era lo máximo, y yo quedé como, tomé la foto del paseo, o sea, esta es la foto. Porque pues en ese momento toda mi ego era tan grande que yo solamente veía como usted tomó una buena foto, no veía nada de lo que había detrás de la foto. Sí. Solamente hasta que llegó el del viaje, y mucho tiempo después comencé a revisar las miles de fotos que había hecho, me di cuenta que le había tomado una foto a esa misma niña antes y durante el proceso de abrir la chupeta. Y antes no se acercaba ni a un 1% su cara y su energía a lo que era después con la chupeta. Es decir, se podía ver en su cara realmente el peso de su pobreza, como que yo lo interpreto de esta forma, como que no había niñez, ¿entiendes? Como que no había brillo en sus ojos. Y después la abre como con una cantidad de incertidumbre, todavía no hay felicidad, y cuando se la pone en la boca es como, se iluminó, ¿no? Es como la felicidad. Y yo dije, ahí fue cuando me hizo clic el tema de, desde las cosas más pequeñas, que yo considero que no son nada. Para mí una chupeta no es nada porque me es fácil conseguirla, o de pronto en mi casa hay muchas, ¿me entiendes? Como que considero que es normal, pero con algo tan simple que otras personas pueden no tener su verdad y puede ser todo para ellos, se les puede transformar el día o la vida. Y ahí comencé otra vez a conectarme como, oiga, es que a usted lo que más le gustaba siempre fue ayudar. Eso es lo que más le gustaba siempre. Y eso me reconectó con mi propósito de vida. Eso fue lo que me hizo reconectarme y comencé a caminar hacia poder vivirlo. Cuando lo descubres, porque eso es el insight, ¿verdad? Que cuando Exacto, uno va sí. a un seminario tiene el insight y dices, lo descubrí. Ok, tú fuiste al seminario de vida, descubriste de pronto esa gran pasión. Ahora, de ahí a dar el paso, es donde viene el coraje y donde te aplaudo, ¿ok? Donde viene lo más complejo, sí. Porque ¿cómo dejas todo lo que dejaste? ¿Cómo tomas la decisión? Para mí es fascinante el proceso.
Yo soy coach, tengo tiempo que no hago Sí, coaching, pero siempre lo que me ha fascinado de tener clientes es disfrutar el proceso. el Yo quiero proceso. que me Es lo cuentes más de bello. tu proceso, porque me emociona. Es lo más Ujú. bello. Es lo más bello y qué bueno que me lo preguntes y lo veas y lo entiendas de esa forma, porque me tomó un año desde que volví de este viaje y tengo este insight, ¿no? Este momento de Satori, como lo llaman los japoneses, Ajá, correcto, Satori. es como, me tomó un año, por muchas razones, por muchas cosas. Encontrar el coraje es una de Ujú. ellas, ¿no? Y es súper importante el proceso, pero para mí a nivel profesional había otro, y tal vez de esto no hablo lo suficiente, pero es igual de importante, y es que en esa empresa con la que yo había crecido, me había dado la mano para crecer y yo también le había dado la mano a la empresa para crecer. Pero yo arranqué muy joven, muy pollo, como Ujú. decimos acá. Y me dieron el espacio, y claro, yo me lo gané, pero me dieron el espacio, me dieron Claro, también la confianza, y era una empresa familiar en ese momento. Yo no quería hacerle daño a la empresa. Yo no quería en ningún momento dejar un hueco y siendo una persona en todo ese engranaje, que puede ser una empresa importante en ese engranaje, una pieza importante, no que yo fuera importante, aunque yo sí lo creía en ese momento, pero una pieza que yo no quería hacerle daño a nadie y menos a la familia, a la familia que eran los dueños, porque pues eran mi familia también, claro. literalmente. Entonces yo comencé a pensar, ¿cómo hago para que el día que yo diga, tome el valor de decirlo, porque yo ya lo tenía en mente, y lo diga y me vaya, no le haga daño a la empresa? Es decir, yo quiero que a mí no me reemplace nadie, no porque sea el yo el que está hablando, sino que yo pueda organizar todas las funciones de todo durante tanto tiempo que el día que yo me vaya, todo esté bien. Y en silencio hice eso durante un año. Comenzaba a hacer diferentes cosas que no había hecho, diferentes comités, diferentes, o sea, diferentes cosas para que todo comenzara a funcionar, y si me quitaban a mí la ecuación, no pasaba nada. Seguía, seguía. Y en ese proceso me ayudó mucho el universo, Dios, la energía Ujú. universal, porque nosotros veníamos internacionalizando la empresa, y pues era muy reconocida, y pues la terminó comprando Sony. Y cuando la compra Sony primero el 50% de la empresa. Y dicen, o sea, hay tres personas, en la compra es importantísimo que hayan tres personas en la empresa, ¿no? La persona que era el dueño, la persona que era el vicepresidente financiero y yo. Sin ellos no hay negocio. Entonces imagínate lo importante que era poder hacerlo. Entonces una razón más para quedarme más tiempo y no, pues, no ir a dañar nada. Como pruebas de la vida, Pero Juan. Y tuvieses exactamente. que Y ahí tomar como arrancaban la las pruebas. decisión. Más adelante Ajá, venían más difíciles. O ajá, sea, y yo no ajá. tenía ni idea. Más adelante, después de renunciar, venían aún más difíciles. Pero ahí, pues finalmente, cuando compra Sony, pues comienza a volverse muy corporativo. Sí. Y eso me ayudaba a mí a quitarme ese peso de encima también psicológico de dejar botada la empresa familiar. Y yo era como, me acuerdo un día, uy, me dio tanta piedra ese día, porque además que yo no tenía ni idea de manejar mis emociones. Se terminó una producción y de Sony me regañaron porque me había ahorrado como $200,000. Y eso fue como el detonante, así como ya, no más. Y yo, ¿cómo así que por ahorrar $200,000 me están regañando? No entiendo esta vaina. Esto no es lo que yo quiero para mi vida, comencé a decir. Entonces yo pregunté, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es el problema? Es que usted al comienzo de la producción dijo que íbamos a perder $300,000. Entonces, quiere decir que usted no tiene claro el tema de los presupuestos. Le dije, no, porque yo dije que íbamos a perder $300,000, es que cambiamos todo el esquema de producción, los presionamos a ustedes que nos daban los libretos muchísimo para que nos los dieran más rápido y no perdiéramos plata. Y apretamos tanto las tuercas que de pronto las apretamos más y terminamos ahorrando plata, sí. Y si eso es malo, pues entonces yo no tengo nada que estar haciendo acá. Y sin embargo, pues me decía, no, 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 todo bien, siga, siga. Hasta que, o sea, no había forma, ni porque yo hiciera lo más malo me di cuenta, ¿me entiendes? Yo iba a salir de ahí, yo iba a Sino seguir ahí. tomando la decisión. Entonces, clave uno, Exactamente, tienes que enfrentar tu presente y tu realidad y con coraje mirar hacia lo que te viene y decir, sí, lo estoy haciendo con conciencia y me voy. exacto. Nadie podía tomar la decisión por mí. Sí, qué Nadie. increíble. Tenía que ser una decisión mía. Entonces yo trataba, ¿no? Y no había forma de que eso sucediera hasta que yo, sí, al año pasaron otro par de cosas más y dije, me acuerdo que estábamos en una feria de estas grandes, importantes de televisión, atendiendo todos estos clientes internacionales y todo, y dije yo, no, esto es lo que quiero, esto no es lo que quiero para mi vida. Porque si yo me quedo acá, yo ya tengo claro mi propósito, si yo me quedo acá, no voy a cumplir mi propósito de vida. Eh, y eso es lo que yo llamo el salto de fe. Ese Sí. instante en donde uno salta
Al otro lado uno ve a dónde va a llegar, pero es un tanto más lejos de lo que uno puede. Entonces uno salta y se va por el vacío, por eso se llama un salto de fe. Y tiene que ser de fe porque si tú no sabes que pase lo que pase, vas a estar bien cuando caigas, Ok. vas a sufrir mucho. Sabías que tenías el propósito de ayudar, porque ya se te Sí, aclaró. Y dijiste, te diste la oportunidad, trataste de salir del status quo, de lo que en ese momento tenías como tu realidad financiera, porque, ¿verdad? Era lo que te daba soporte sí, sí, financiero. total. Y dijiste, bueno, voy a dar el salto de fe, pero a dónde caiga no sé. Solo sé que lo que voy a hacer es mejor. Esa es más o menos la mentalidad que tenías en ese instante. Sí, y solo sé que no es que vaya a estar mejor, es que todo va a estar bien. Ok, Porque decir estar mejor es un calificativo basándose en expectativas de dónde estoy. ok, Entonces no es que todo vaya a estar mejor, es que todo va a estar bien. ok. Es decir, si yo me caigo y me rompo la cabeza, eso está bien porque entiendo que eso es parte de mi Ujú, proceso. De ahí en adelante arranca el proceso. Es que tomar la decisión de dar el salto de fe no lo concluye, simplemente lo inicia. ok. El verdadero proceso inicia ahí. Adelante es cuando más coraje se necesita. Wow. Cuando realmente vienen presiones sociales de decirte que estás loco, cuando de pronto no entra plata, cuando de pronto te quiebras, como me pasó mucho más adelante en la historia. Ahí sí, eso sí son verdaderas pruebas de determinación y de seguir adelante con tu propósito. Ok. Pero pues yo te dije que la historia era larga, ahí, hasta ahí no todavía no hemos llegado por allá. Pero entonces llegaste del Hasta otro ahora voy a lado, renunciar. ya renunciaste, ya encontraste que, bueno, esta es la decisión y yo llego para el otro lado y sé que voy a caer bien. Va a estar bien, voy a estar feliz, voy a encontrar lo que tanto quiero. No sé qué me voy a encontrar del otro lado. Todas esas adversidades, ¿cómo empezaste a organizar ese, esa área desconocida? ¿Cómo se organiza lo que no se sabe qué es? Yo tenía como una pequeña ventaja, es que yo sabía que lo primero que iba a hacer al renunciar era nada. Es decir, yo sabía que iba a hacer, me iba a dedicar a hacer nada, porque Wow. durante los 15 años anteriores había trabajado de lunes a domingo sin parar, sin tiempo para nada. Por darte un ejemplo, a esas alturas mi hijo tenía 5 años y no sabía montar en bicicleta. A la semana de haber renunciado ya sabía montar en bicicleta, porque el papá tuvo tiempo de estar con él unas horas. Ujú. ¿Ves? Cosas así de simples, pero así de importantes y profundas. Sí, Entonces, en ese tiempo de hacer nada, claro, no todo el mundo se puede dar este lujo. Está clarísimo. Yo había sido muy juicioso, había ahorrado, tenía un gran colchón. Es decir, cuando yo caía por ese hueco, pues yo sabía que igualmente había un colchón abajo y eso cambia la perspectiva de las cosas. sí, claro. Igualmente hoy en día hemos desarrollado muchas metodologías para que uno pueda hacer esa transición del salto de fe sin colchones abajo, ¿no? Haya un proceso. Yo lo hice como una bestia, pero porque tenía ese colchón. Sí, No es lo que les recomiendo hacer a la gente de cierre los ojos y sí, bótese, porque puedes caer en huecos de más angustia, precisamente porque la angustia más grande que puede venir es como no tengo un sí, peso. claro. Entonces te lleva a tomar decisiones equivocadas. Pero en esa quietud, en ese comenzar a mirar el mundo, como digo yo, en cámara lenta, es decir, está lloviendo, miremos la lluvia. ¿Me entiendes? Tan simple como eso. Es como observe lo que está. La vida está sucediendo en este momento y no la estamos observando. ¿Ves? Estamos corriendo detrás de una cantidad de cosas. Yo quería observar la vida. Entonces me ponía con mi cámara además a mirar las gotas de agua, comencé a tomar fotos de la lluvia porque se hizo una gran inundación alrededor de donde yo vivo y veía como las gotas caían como si fuera una laguna al lado de la ventana. Entonces comencé a tomar fotos de eso y comencé a notar una cantidad de cosas muy interesantes que pasaban en lo que es imperceptible a nuestros ojos. Ujú. Y eso me comenzó a parecer muy interesante y comencé a meterme por ahí, comencé a hacer una exploración profunda de macrofotografía de agua. Es decir, me estaba gozando la vida, literalmente. Y hice una cantidad de fotos espectaculares que me parecieron lo máximo, pero en ese camino comencé a decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque usted no se va a quedar haciendo esto toda la vida. Igualmente el dinero lo seguimos necesitando y necesitamos tener entradas igualmente. Usted no se puede quedar acá. ¿Qué va a pasar? Entonces le digo, listo, yo tengo que generar una empresa que, no sé, que genere productos y cree productos y servicios que ayude a las personas de una forma u otra. ¿Cómo? No tengo ni idea. ¿Qué me gusta? Me gusta mucho la tecnología. Ok, y arranqué por ahí. Entonces comencé y creé una empresa, que es una empresa que todavía existe, 360 Digital, y comenzamos a hacer aplicaciones.
Y la primera aplicación que hicimos fue un juego, esto es en el año 2011, cuando pues realmente muy pocas personas todavía estaban metidas en ese mundo. Sí. Y yo pues estaba dándomelas de emprendedor, por más que haya sido intraemprendedor en Teleset, pues yo estaba jugando a ser emprendedor porque me gusta, pero no tenía la menor idea de lo que se me venía pierna arriba, como decimos acá, emprendiendo. Y hicimos una aplicación que era una aplicación que se llama Write It Versus, como una escritura colaborativa para que los jóvenes que creen que no son creativos y los que lo son aprendieran a hacer historias colaborativas y pudieran perder el miedo al tema de la creatividad, ¿no? De que yo no soy creativo, de que yo no sirvo para eso, que no puedo escribir. Nos ganamos unos premios por fuera en Estados Unidos, la aplicación generó mucho ruido, muy interesante, pero no teníamos ni idea cómo monetizarla. No, eso era otro mundo. Y pues nos dimos en la cabeza, primera vez. No funcionó, pero detrás de esa aplicación había un concepto. A ti que te gusta el proceso, comienza a atar los puntos que vienen de aquí para adelante, porque esa es la parte para mí más interesante, claro, a quien pueda atar los puntos. Detrás de esta aplicación había un concepto. ¿Cuál era el concepto? Yo te doy a ti, María Elena, 3 palabras. Esto a ti te digo a través del celular. Y tú continúas la historia que yo acabo de escribir, una historia tipo Twitter muy corta. Y con esas 3 palabras tú escribes la siguiente página. Y tú después le enviabas a otra persona tu página con otras 3 palabras y esa persona tenía como un cadáver exquisito, pero con 3 palabras. Entonces, cuando decidimos como no continuar con eso porque comenzamos a sacar otra aplicación con las 3 palabras. Las 3 palabras eran muy importantes, la forma de hacer esas 3 palabras, y ahí salió una aplicación que se llamó Moto Dots. Moto como del moto de Hakuna Matata, como el moto del Rey León, es decir, tu propósito, sí, exactamente. Claro. Y ahí todo ya está como la transversal del propósito por detrás en esto. Y se llama Moto Dots porque la idea era crear una red social que fuera más amable, que estuvieras creando esas frases positivas, propósitos, motos, dentro de un dot. Eran dots de colores y adentro de la frase. Entonces la forma de escribirlos era también a través de estas 3 palabras que si tú querías algo inspiracional te ayudaba para que lo pudieras escribir. Le llamó la atención a Apple de la aplicación, nos hicieron un feature en toda Latinoamérica y en España. Estuvimos de primeros en el App Store una semana, no sé qué, buenísimo todo, pero lo mismo. Otra vez era como excelente todo, pero no tenemos cómo monetizarlo. O sea, los modelos de negocio que nosotros pensábamos que iban a funcionar no nos funcionaban. Y en ese momento, todos esos ahorros que yo tenía y que había invertido en crear la empresa y crear estas aplicaciones, pues se van. Claro. Y ahí entonces el tic-tic-tic empieza a sonar. El tic-tic-tic empieza a sonar, la presión alrededor empieza a sonar, y yo en ese momento ya tengo 2 hijos. Y todo el mundo, pero ¿usted qué hace? Si usted va y levanta la mano en televisión y se gana una cantidad de plata en un segundo, ¿por qué no lo hace? Y yo tengo claro que este camino es muy largo y estoy aquí por algo. Y con el concepto de los propósitos en un DOT, durante todo el desarrollo de la aplicación, yo decía como, a mí lo que más me resuena por dentro de mi ser es el tema del propósito. Y desde que usted tiene su propósito, vive mucho mejor, más pleno, más tranquilo, tiene más bienestar. ¿Cómo hacer para que otras personas puedan vivir y sentir lo mismo que usted siente? Es decir, que hasta en los momentos duros de la vida, cuando te estás quebrando, puedas estar tranquilo con la vida. ¿Cómo se hace eso? Entonces dije, ¿qué pasa si yo uso mi creatividad, la que usé toda la vida en televisión, la que he usado para inventarme estas aplicaciones, para crear metodologías y procesos que ayuden a las personas a hacer esto? Es decir, sin esas 3 palabras que pasan de una aplicación a otra, que se convierten en un propósito, en un dot, en mi cabeza yo no comienzo a profundizar en el tema del propósito, porque yo había descubierto el mío, pero no había descubierto todavía cómo ponerlo al servicio de otros. Entonces en ese momento, porque la vida me empujó para allá, divina, me llaman de un canal aquí en Colombia y me dicen, oiga, es que estamos desarrollando un proyecto social, ¿no? Queremos contar la historia de unos líderes sociales, hacer un reality con esto, ¿usted nos podría desarrollar el formato? Como era algo que yo hacía y sabía que no era una inversión de tiempo grande, pero pues me generaba caja para pagar el sueldo a toda la gente que yo tenía contratada, dije que sí. Y desarrollé un formato. Pues me contrataron para desarrollar ese formato y yo les dije, lo desarrollo, pero yo no lo hago, porque no tengo el tiempo. Y claro, desarrollé el formato y terminé desarrollando un formato que siempre había querido hacer, que es lo que yo llamaba televisión blanca, es decir, siempre dar y dar y dar, así no fuera el que más rating fuera a marcar, pero que realmente diera.
y generamos este formato que se llama Misión Impacto, pero lo cambiamos de reality a ser docu-reality para que fueran documentales de lo que hacen los emprendedores sociales en el país. Entonces viajé por todo el país, a la Colombia Profunda otra vez, siguiendo a los emprendedores sociales, narrando las historias más bonitas de la gente, de los verdaderos héroes pues, del país que están escondidos, que hacen unas cosas tremendas. Y eso me reconectó a un nivel muy, muy profundo con todo el tema social y me empujó mucho más a llevar a cabo mi propósito de vida. ¿Entiendes? De hacerlo por los demás, de entender que esto hay que hacerlo por los demás. Y de ahí viene tu proyecto, pero me que gustó es el mucho, que ayudas a las personas ahí, a hacer de ahí viene todo sumando todo. el propósito de vida. Que lo vi, De ahí viene que lo sumando vi en todo. un taxi, que me encantó, que, o sea, es súper Sí, increíble. eso ahí lo estaba piloteando, Ajá. ¿ves? En esa época estaba comenzando a pilotear, pero si tú ves en el taxi, lo que tiene el taxista y los círculos son Ajá. motodots, son Sí. círculos. Entonces, ¿cómo comencé a llevar el propósito de lo digital a lo real y manteniéndolo en los motos? Era haciendo trabajos en comunidades con este concepto de hacer tu propósito, el propósito personal, el de la comunidad, el de un grupo, y compartirlo con los demás, y comenzamos a pilotear, a darnos cuenta que generaba unas transformaciones muy interesantes en el tejido social de las personas. Pero todo esto es porque finalmente terminé produciendo el programa, lo que dije que no iba a hacer, Sí, sí. porque me gustó tanto, me enamoré tanto, ¿no? Que lo terminé haciendo. Entonces, durante 1 año y medio tenía la oficina funcionando, uno como full emprendedor y funcionando y con gente contratada y trabajando también en sacar adelante este proyecto. Y con todo lo que yo me ganaba en el proyecto de televisión, pagaba los sueldos en la oficina para poder seguir adelante con Te todo lo entiendo demás. porque me pasó en algún momento de Pero mi sí es, vida. Exactamente hice lo mismo con otras cosas, pero me da risa porque el paralelismo es increíble con la conversación. Pero te hago una pregunta de ese instante, porque hablamos de proceso. ¿Qué ibas descubriendo de la gente que estaba alrededor contigo? ¿Estaban soñando contigo ellos? ¿Estaban entendiendo lo que estaba pasando contigo? ¿Estaban despertando de la misma manera? la respuesta es sí y Ok, no. Es decir, iba pasando, pero obviamente no a la claro, profundidad que yo lo estaba claro. viviendo. Pero sí les estaba pasando a todos y comenzaban a enamorarse de su trabajo de una forma que no se habían enamorado antes, porque encontraron un porqué más profundo de lo que estaban haciendo y les interesaba muchísimo. Y pues esa parte también fue pues muy Sí, bonita. claro. Y después de hacer todo esto, ya comencé a decir, listo, yo tengo que comenzar a trastearme de este mundo de las aplicaciones que me encanta, pero a llevar esto que estoy desarrollando de la metodología que ya he hecho de cómo las personas pueden cerrar su propósito de vida, cómo las comunidades pueden desarrollar un propósito de vida común, cómo una empresa puede generar un propósito de vida superior y tratar de llevarlo a venderlo, ¿no? Para generar un modelo de negocio alrededor de esto, porque pues no tiene nada malo que tú vivas de Correcto. eso, que fue otro gran paradigma que tuve que romper alrededor de esto, porque se cree que si uno está ayudando a las demás personas no puede cobrar por eso. O ayudas o cobras, pero no se pueden hacer las dos cosas. Y eso es un gran paradigma que tenemos los seres humanos, que todavía nos estanca un poco, pero era parte de mi proceso. Yo tenía que sentirlo y vivirlo y entenderlo también. Y cuéntame algo. En una época como esta, donde tenemos, de verdad, yo pienso que la humanidad está en un momento eh, de oro, o sea, la información viaja a velocidades antes nunca esperadas, o sea, ni siquiera imaginadas. El leer, que era algo casi que de lujo hace 200 años, hoy en día se puede experimentar con mayor facilidad. En esta era de tanta información, pero también de tanta exposición, ¿cómo me mantengo centrada para que me pueda encontrar? Para que todo lo que, esa bulla que sucede, no me haga descentrarme tan fácilmente. Hay un escritor hoy en día muy famoso, era psicólogo, se inventó el concepto de la logoterapia que se llama Viktor Correcto. Frankl. Eh, Él escribió un libro que se lo recomiendo a todos que se llama El hombre en busca de Ujú. sentido. Porque la respuesta a tu pregunta está precisamente ahí. Y es en la medida que nosotros le demos sentido a todo lo que nos sucede. Estamos cogiendo la vida por los cuernos. Estamos decidiendo nosotros cómo vamos a sentirnos frente a lo que nos sucede y no permitiendo que la vida dicte cómo nos vamos a sentir nosotros. Eso se hace desde la conciencia, ¿me entiendes? De entender y de buscar las formas de darle sentido a todo lo que nos sucede.
Y eso se logra solamente cambiando las creencias presentes que tienes en este momento, que te dicen que tienes que sufrir. Son las creencias en este momento las que nos dicen que estamos encerrados un año por la pandemia y entonces yo lo que quiero es estar afuera, entonces como tengo la expectativa de estar afuera y no puedo, sufro, en vez de simplemente encontrarle sentido a lo que me está pasando. Y en ese sentido de encontrar lo que me está pasando, aprender. Yo tengo una frase que mucha gente me pelea muchísimo, muchísimo, muchísimo y está muy bien, y es que yo gano o aprendo pero no pierdo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, pues claro, la gente dice, ay, pero ¿cómo así? Si usted es un deportista y perdió el partido de fútbol, ¿lo perdió? Sí, obvio que lo perdió, pero solo es una pérdida si usted no aprende de eso. Si usted aprende de eso que le pasó, ya no es una pérdida. Está aprendiendo algo, está construyendo sobre eso. Claro que es una pérdida en sus puntos que le quitaron en la copa y todo lo demás. Claro, los perdió, eso no hay nada que hacer, no discutamos eso. Pero no se vuelve una pérdida para usted en la historia si usted aprendió. Por eso los grandes generales de la historia en las batallas decían, es que no importa que perdamos esta batalla porque vamos a ganar la guerra, ¿no? Ellos lo entendían así, de esa forma. Y esto viene de milenios atrás, todos los que eran guerreros. Es que no importa que usted en este instante era, entre comillas, perdido. ¿Qué aprendió? ¿Qué puede aprender de esto? Y ahí le va a encontrar significado. Y ahí cuando usted encuentre qué aprendió, va a agradecerlo. Así sea, entre comillas, malo. Porque malo solamente es malo bajo la percepción de lo que usted cree que es bueno y malo. Porque eso que usted cree que es malo para otra persona no es malo. Entonces no es una verdad absoluta. Entonces, si yo puedo agradecer mi momento presente, lo que me sucede y encontrar un aprendizaje detrás de eso, le estoy dando sentido a cualquier cosa que me pase. Y eso es lo que yo llamo responsabilidad. Es cambiar el concepto de responsabilidad, invertirlo, y es la habilidad de responder. Mi responsabilidad en la vida es la habilidad de responder como yo quiero frente a las situaciones que me presenta la vida y no frente a todas las creencias limitantes que yo tengo en la cabeza que me llevan a este concepto de que yo tengo que estar sufriendo lo que me está pasando. Cuando así me esté pasando lo más complejo, puedo no sufrirlo. Por eso los budistas decían que pues, el dolor no es opcional. A uno le duele cuando uno se golpea el dedo chiquito, pero el sufrimiento sí. Entonces yo puedo optar por si sufro o no. Eso no quiere decir que no me duela el corazón y el alma si se muere una persona muy cercana a mí, pero yo opto. Es mi decisión si sufro o no sufro. Y entonces cuando yo logro llevar todas estas teorías, ¿no?, que he aprendido de otras y propias a la práctica, ahí es cuando uno encuentra la verdadera sabiduría, porque nadie le tiene que decir, a uno ya lo ha puesto en práctica, uno dice, oiga, si esto sí funciona, esto es muy chévere como yo me siento cuando logro poner en práctica. Y a raíz de eso que te acabo de decir, es que yo he desarrollado todas las metodologías y todas las estrategias para que las herramientas que le brindo a las personas, sea en talleres, en comunidades, en conferencias, lo que sea un proceso de inspirarse primero, pero que te lleve a la transformación a través del hacer. Que no te quedes solamente en, ay, qué chévere lo que está diciendo esta persona, sino que de alguna forma puedas ponerlo en práctica, probarlo por ti mismo y de esa forma darte cuenta si funciona o no funciona. Si a ti no te funciona, perfecto, porque no hay verdades absolutas. Por lo menos no en estas, ¿no? Los físicos y los matemáticos dirían lo contrario. Con razón, seguramente. Hay cosas que definitivamente sí no estamos al alcance de todavía entender. Cambiar, no sé si es la palabra, pero todavía comprender. Juan, si una persona quiere asistir a una charla tuya, a una conferencia, ¿dónde vas a estar en los próximos meses? ¿Dónde te vas a viajar? ¿Vas a estar en otros países? Sé que un tema del COVID no nos deja mucho como que viajar últimamente, pero estoy segura que tienes charlas y tienes talleres que están puestos a la orden del público que quiera conectar contigo. Si quieren saber más, pues están todas las redes sociales. Me encuentran, no sé, en Instagram como Gaviria, publico mucho ahí, en YouTube J. Gaviria me pueden encontrar, pero en la página web juanpablogaviria.co, ahí encuentran información sobre los talleres que hacemos constantemente. El taller insignia nuestro, el que más ha ayudado a transformar a las personas, más de 2.500 personas lo han hecho, se llama El despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia, cómo encontrar tu propósito de vida. La información de ese taller lo encuentran ahí en la página web. Y hace poco lanzamos una nueva comunidad que se llama Evo con W, y es una comunidad gratuita, y adentro de la comunidad tiene una membresía que puedes pagar por una cantidad de cosas extras, pero es una comunidad gratuita donde ya somos más de 1.100 personas y arrancamos hace un mes. Si ponen evo.gaviria.tv, Evo con W,
gaviria.tv, ahí pueden entrar y se pueden inscribir y es gratuito, y hay una cantidad de cosas que hacemos porque pues la comunidad es como un tejido muy muy importante en este proceso. Ahí tenemos clubes de lectura, tenemos sesiones de café, que les llamamos café entre parceros, para hablar entre todos, donde abordamos temas diferentes, pero eso es manejado por la comunidad. ¿Y aceptas como una tal. parcera Los venezolana? viernes hay unas sesiones de coaching, pero obviamente, como decimos acá, la pregunta ofende. Ok, buenísimo. Si quieres profundizar más, está la membresía EO. Y en la membresía es una metodología muy, muy, muy nueva, muy revolucionaria que estamos haciendo de micro travesías. Como me has oído hablar, yo hablo mucho de la travesía de la vida y de las travesías que nosotros tenemos. Son micro travesías en donde tú adquieres una membresía y todos los meses tienes 2 micro travesías que son, haz de cuenta, como micro talleres, con una metodología muy específica para pasar precisamente del conocimiento adquirido, de la inspiración a la transformación. Entonces es un taller porque tienes videos de inspiración, tienes videos de motivación con ejercicios, tienes meditaciones, sesiones de mentoría en vivo conmigo, sesiones de profundización, y cada una de estas dura como 2 semanas, por eso son 2 al mes. Y eso va quedando guardado en una plataforma de VOD, de video on demand, donde tú puedes ir. Si hoy en día quieres aprender un poco más sobre inteligencia emocional, puedes entrar y solamente ver esa microtravesía, o si quieres aprender sobre el concepto de los futuros potenciales y cómo limpiar tus pensamientos negativos todos los días, entras a esa. Si quieres trabajar sobre el miedo, entras a esa. Y es una plataforma súper bonita, muy chévere. Estoy muy emocionado porque tiene un tremendo potencial de transformación. Lo que nos ha dicho las personas solo con un mes en la plataforma es como blows your mind, o sea, como que de verdad es el que le hacen en la cabeza lo que está sucediendo. Entonces estamos muy contentos. Y ya cuando ya vuelva a hacer conferencias, eso pues en las redes sociales las estaremos anunciando. Por ahora solo hacemos las conferencias virtuales, más que todo obviamente por el lado empresarial, porque estamos muy dedicados en este momento a la parte de desarrollar la membresía de EO. Buenísimo. Bueno, yo invito a todos los oyentes, las personas que nos siguen, de verdad la energía que siento hoy al conversar contigo creo que se sostiene, creo que se comunica a través de la emoción y lo divino que hemos platicado, porque hemos pasado una hora realmente sabrosa, como expresamos nosotros los venezolanos. Me encanta poder tener estos momentos que para mí son un regalo de la vida. Cada vez que entrevisto a alguien digo que tengo la suerte de regalarme este bálsamo de tanto conocimiento que recibo de mis invitados, y pues hoy te agradezco el que hayas venido a Usechando, y nosotros muy felices de haberte tenido, Juan Pablo, aquí con nosotros. María Elena, el gusto es mío, de verdad, muchas gracias por la invitación. Soy de esas personas que a veces recibe bastantes invitaciones para hacer podcast o para hacer cualquier cosa, y a veces el ego me dice como que usted no tiene tiempo, no lo haga, no, que ahorita no puede hacer eso, y siempre que termino diciendo que sí, siempre que lo hago, digo gracias a Dios por ponerme enfrente a esta nueva persona que acabo de conocer, que me parece espectacular. Muchas gracias por la invitación, y pues los mejores deseos a todos los que están escuchando y a ti también en todo lo que te propongas en la vida. Así será. Bueno, amigos, a ustedes los espero en una próxima oportunidad. Juan Pablo Gaviria, no se lo pierdan. Búsquenlo por todas las redes sociales, que de verdad es un placer estar con él. Chao, los espero para una próxima oportunidad.